Buenas, gloria al Señor. Estamos contentos en esta mañana de estar aquí en medio de ustedes, ¿verdad? Un poquito ya pendiente del inicio de nuestras actividades aquí en la congregación, regulando poco a poco según los estándares que está solicitando pues la política interna de nuestra ciudad. Entonces estamos tratando de acomodarnos en el tiempo y acomodarnos también en el espacio y con todas las medidas de seguridad necesarias para poder ir aperturando poco a poco. Próximamente les daremos las indicaciones necesarias pues para que usted sepa cómo vamos a entrar al templo, cómo vamos a medirnos, cómo va a ser el protocolo, cómo va a ser todas las situaciones que vamos a nosotros estar planteando como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues estamos en un semáforo amarillo en este momento, pero tenemos que tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, de salubridad, tanto por protección personal como de toda la comunidad a la cual nosotros estamos pastoreando aquí en Guayaquil. Así que, hermano, no es cuestión todavía de involucrarnos totalmente, ¿verdad?, sino progresivamente de acuerdo a las medidas que vamos a ir tomando. Así que pronto, por los diferentes medios de comunicación, le estaremos dando a conocer a cada uno de los miembros de nuestra congregación, pues para que paulatinamente vayamos realizando algunos de los servicios que está siendo aprobado en este momento por el COE cantonal aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, algo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo que hemos estado hablando en todo este tiempo, ¿verdad? El Señor ha sido bueno con nosotros como iglesia, nos ha bendecido mucho, nos sentimos muy bendecidos de parte del Señor, pero también queremos ir poco a poco avanzando en lo que tenemos que ir desarrollando como congregación. Así que usted en su casa, en su hogar, vamos en este momento a orar primeramente. Y quisiera poner en oración, me han enviado dos nombres, la señorita o la señora Kelly María Yagual Soriano. Vamos a orar por Kelly, en este momento se encuentra con oxígeno, está en un momento complicado, ¿verdad? Y también vamos a orar por Ruth Montenegro, ¿verdad? Ruth Montenegro, una persona que conocemos, muy amiga, ¿verdad?, que también está en este momento ingresada, ¿verdad?, en uno de los hospitales preparados para este caso de esta pandemia. Así que vamos a orar por aquellas personas porque creemos nosotros en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que cuando le pedimos, el Señor se mueve y se mueve a misericordia, ¿verdad? Y se mueve a misericordia y hace conforme a su voluntad con nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir por la vida de Kelly Yagual Soriano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú hagas un milagro en su vida. Señor, que tú tengas misericordia de su salud. Señor, enviamos palabra de salud para esa vida, Señor, la vida de Kelly, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que tú toques su vida, Señor, todo problema respiratorio. En el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, que tú tengas misericordia y que ella pueda volver a respirar con normalidad, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. También te pido por la vida y la salud de Ruth Montenegro, Señor. Padre amado, que tú tengas misericordia, Señor. Toda afección a su vía respiratoria, toda afección a sus pulmones, Señor amado, que sea sana por tu misericordia, Padre, por las llagas de Jesucristo, como está profetizado en tu palabra, Señor, que sea sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Creemos que Dios es un Dios de amor, un Dios hermoso, poderoso, y que Dios puede hacer las cosas de una manera muy espléndida ahí en nuestra vida. Yo quiero hablar en esta mañana, ya por el asunto del tiempo, ir avanzando un poquito en este tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Yo estuve ahí investigando acerca de este tema de la cobertura espiritual, ¿verdad? Y hay mucha controversia, ¿verdad? Hay personas que incluso dicen que no es bíblico, otros dicen que no es para este tiempo. Y bueno, hay un sinnúmero de controversias que encontré ahí en los mismos medios de comunicación ahí, y me sorprendió mucho, ¿verdad?, que hay muchos pastores incluso, ¿verdad?, que hablan pues en contra de esta situación
de la cobertura espiritual. Quizás creo yo que hay muchas cosas que no las entendemos y por eso quizás no las desarrollamos. Y verdad, hay otros que por la ignorancia total, verdad, en la escritura, pues obviamente erra, como dice la palabra del Señor, erráis por desconocimiento de las escrituras. Y yo en esta mañana quiero compartir a la iglesia, verdad, sobre este punto, pero quiero aclarar ciertas cosas importantes, verdad, lo que no es la cobertura, verdad. Hay alguien que piensa que la cobertura espiritual, ¿verdad?, es meramente como una autoridad sobre usted. Otros piensan que la cobertura espiritual es algo como para poder manipular, como para poder estar sobre los demás solamente. Y no quiere decir eso la cobertura espiritual. La cobertura espiritual, en primer lugar, viene de Dios. La cobertura espiritual viene de parte de Dios. Quien cubre de manera total es Dios. Nosotros somos como agentes receptores de bendición para poder bendecir a otros. Por eso es necesario estar enchuflado o estar enganchado en la presencia de Dios para poder ser de bendición para otros. Nosotros como personas meramente no podemos ser de bendición para otros si no estamos enchufados a la presencia de Dios. Somos un receptor, somos como aquel transformador eléctrico que recibe, ¿verdad?, la energía, que recibe la energía eléctrica de un cable madre de alta tensión y luego distribuye hacia los demás, ¿verdad?, la electricidad. Eso es lo que somos nosotros, somos receptores, ¿verdad? Los ministros, las personas, usted mismo como padre, ¿verdad? Porque hablamos, hay creo más de 70 connotaciones de lo que significa la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Verdad? Que hay muchas áreas en las que cubrimos. Dios mismo, hermano, ya vamos a ir expresando con versículos bíblicos, ¿verdad? Estudiando este tema hermoso. Dios mismo, hermano, hace todo en base a cobertura. Y quisiera en esta mañana ir a buscar la palabra del Señor. Ir a buscar la palabra del Señor. A darle a la palabra del Señor el momento indicado en este tiempo. Mire usted. Isaías capítulo número 51, vaya conmigo en la palabra. Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo número 16. Tengo en la versión de las Américas, ¿verdad? Usted puede buscar también en la versión que tiene usted ya en su mano. Mire usted cómo expresa la palabra de Dios. Dice, he puesto mis palabras en tu boca. Qué hermoso. He puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto. Qué hermoso. Al establecer los cielos y poner los cimientos de la tierra y decir, a Sión, tú eres mi pueblo. Mire qué hermoso. Mire cómo Dios comienza a expresar este término aquí en el libro del profeta Isaías. Aquí comienza a expresar Dios el deseo de su corazón, el deseo del corazón de Dios en cuanto a este hermoso tema. Dice Dios, primero, algo muy hermoso, algo muy bello, que en tu boca va el Señor a poner palabra. Eso es algo hermoso, porque no hablamos por nuestra cuenta, porque no hablamos lo que se nos ocurre, ni siquiera hablamos lo que nos conviene, sino que hablamos la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Mire qué hermoso, cómo expresa el Señor esto. Dice, y con la sombra de mi mano. Me quedé maravillado que la mano de Dios genera sombra, genera un poder especial, genera una protección especial. Dice aquí, con la sombra de mi mano te he cubierto. Y ya vamos a entender un poquito mejor lo que significa todo esto. Quiero poner una base. Al establecer los cielos, y yo me quedaba un poquito, no soy geólogo, ni tampoco soy, hermano, aquellos que investigan las estrellas y los astros y todo esto. Pero si usted se nota un poquito por cultura general y conocimiento general, sabe usted que la misma tierra está cubierta, ¿verdad?, con ciertas protecciones, hermano,
¿verdad? La atmósfera, la estratosfera y todo eso está cubierta, ¿verdad? Que protege, hermano, en sí la creación que está aquí en la tierra, la creación terrenal. Mire qué tremendo. Y le dice: yo te he cubierto con mi mano al establecer los cielos. O sea que los cielos fueron establecidos con un propósito. Los cielos fueron establecidos con el propósito de que sirvan de cobertura para todo este globo terráqueo. Pero fíjense usted, no vamos a hablar hoy de eso, pero fíjense usted, poner los cimientos de la tierra y decirle a Sión, o sea, Sión tipifica al pueblo que va a la adoración, al pueblo que sube a adorar. Sión tipifica al pueblo que está en la presencia de Dios, al pueblo que le canta. Sión tipifica al pueblo que le adora, al pueblo que lee la palabra, aquel pueblo que ama la palabra. Eso es tipificación. Y dice: yo a Sión le diré: tú eres mi pueblo, tú eres mi pueblo, y estarás cubierto bajo esa cobertura especial, bajo ese manto especial que el Señor va a poner sobre nosotros. Y yo, con todo este tema y con toda esta controversia, porque es un tema muy delicado de conversar, ¿verdad? Porque se piensa que solamente cobertura pueden dar ciertas personas, pero todo es ir en base a cobertura. Por ejemplo, un padre es cobertura espiritual de su casa. Por eso es que es muy importante y muy delicado. Por ejemplo, hermano, un jefe es cobertura de aquellos empleados que están ahí en su trabajo. Un pastor es cobertura espiritual de las personas que están dentro de su congregación. Y es muy delicado esto. Un apóstol, por ejemplo, es cobertura espiritual de los pastores que están a su cargo, bajo misión, aquellos que han aceptado esa revelación hermosa de lo que significa la cobertura, de la cobertura espiritual apostólica, y así sucesivamente. Pero, hermano, no es para tomarlo de una forma como de querer contraver la palabra de Dios, sino más bien es buscar la revelación que aquí vamos a intentar en esta mañana, ¿verdad? Con el estudio de la palabra del Señor, ir sacando muchas cosas que quizás no conocíamos a favor de la cobertura espiritual. Ahora, mire lo que dice el escritor de Eclesiastés, y me llama mucho la atención por esto, porque estar cubierto precisamente es estar protegido. Y aquí pusimos una pequeña casita, ¿verdad? Donde está bajo una cobertura, alguien está cubriendo, ¿verdad? De los rayos o de la lluvia tenaz o de lo que está sucediendo allá afuera. Entonces esta casa está bajo una cobertura, ¿verdad? En este caso tipificamos la cobertura espiritual aquí en la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros somos desconocedores de esto? ¿Qué pasa cuando quizás salimos de aquel lugar? Cuando quizás salimos de aquella cobertura y sin tener conocimiento de que verdaderamente es Dios el que está en el asunto. Mire usted lo que pasa. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Qué hermosa palabra que encontré, que quiero compartirla con ustedes para ir poniendo base de lo que luego vamos a explicar acerca de la cobertura. Mire lo que dice acá: por negligencia se hunde el techo. Y cuando hablamos de techo, se habla de cobertura, de algo que está ahí cubriéndote, ¿verdad? Algo que está ahí guardando lo que está aquí adentro. Miren lo que dice Eclesiastés. Vaya conmigo, Eclesiastés 10, 18. Dice aquí que por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Miren qué tremendo. Me quedé impresionado cuando el Señor me hablaba acerca de este tema especial, porque podemos ser negligentes, podemos perder, hermano, incluso la cobertura. Podemos ser negligentes y podemos perder incluso la bendición que está siendo influenciada, infundida por aquella cobertura para nuestra vida, y tenemos que tener cuidado. Por eso dice el escritor sabio de Eclesiastés, ¿verdad? Que por negligencia se puede, hermano, hundir el techo, la cobertura, la cubierta, aquello que protege los que están dentro de una casa. Y también dice que por pereza, ¿verdad? Se puede caer goteras, filtraciones. Ya puede haber filtraciones donde está comenzando a haber problemas dentro de esa casa. Mire qué tremendo. Y esto me llamó a mí mucho la atención para estudiar este tema. Porque Jesús, el Señor Jesús,
enseñó algo tan tremendo. Y nosotros, hermanos, lo vengo enseñando desde el principio de nuestros días aquí en la congregación. Nosotros estamos en un tiempo de guerra y tenemos que ser sabios en esto, hermanos. Tenemos que tener discernimiento de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Miren qué tremendo, porque el Señor Jesús enseñó algo bien tremendo. Y miren lo que nos enseñó el Señor Jesús. El ladrón solo viene para robar, para matar, para destruir. ¡Qué tremendo! Y es una advertencia que nos está hablando el Señor Jesús. Cuando hablamos de ladrón, estamos hablando de nuestro adversario. Quizás algunos crean que solamente hay ladrones físicos que te roban la plata, que te roban la cartera, que te quieren robar el vehículo. Pero aquí el Señor Jesús no está hablando de ese tipo, está poniendo la tipología de lo que significa en esencia el trabajo del enemigo, que es venir y robarte lo que Dios ha hecho. Has venido en un tiempo de bendición, has venido en un tiempo, hermano, en el que has venido siendo cubierto y siendo bendecido en todo momento por la presencia del Señor. Pero hay algo que pasa, hay algo que viene a la mente, hay algo que entra incluso al corazón para tratar de robarte aquello que ya te han dado, aquello que te ha sido habilitado, aquello que te ha sido ya de bendición en esta mañana. ¡Qué tremendo! Y el Señor Jesús enseñó esto, muy importante por cierto, y con una advertencia, y le dice a su pueblo: tenga cuidado, porque van a haber ladrones que van a querer robar lo que tú tienes, ¿verdad? Habla de una casa y dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero dice el Señor y asegura: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero vemos nosotros aquí, hermano, vemos nosotros aquí el interés que hay del Señor de tenernos guardados, de mantenernos guardados con esta advertencia. Fíjese usted, dice que el ladrón viene a robar. Entonces, cuando hablamos nosotros, hermano amado, de un orden natural de cobertura, por ejemplo, voy a poner un tipo de cobertura en esta mañana. Un tipo de cobertura, por ejemplo, en el hogar. Sabemos nosotros, esto lo tomé ahí del internet, ¿verdad? Es una imagen que bajé de allá, ¿verdad? Habla de Cristo, por ejemplo. Cristo cubre al esposo, dice que el esposo es la cabeza del hogar. Algunos dicen: pero yo soy la cabeza del hogar. Alguien me dijo, una persona me dijo: estamos orando para ver a qué lugar vamos. Estamos viendo a qué lugar nos dirigimos. Estamos viendo si vamos o no nos congregamos. El esposo tiene que estar sujeto a Cristo para que sea una buena cobertura. Porque si no, se está filtrando, hermano, por el techo de esa casa, está filtrando, hermano, el agua, y quizás ya está cayendo una catarata, y ya quizás el ladrón está entrando a robar, a matar y a destruir en tu hogar. Miren lo que dice acá. Luego sigue el esposo. El esposo cubre a la esposa. Pero ¿qué es el esposo? El esposo es un proveedor de la familia. El esposo, ¿verdad?, es aquel que está pendiente de la familia y guarda a su familia y cuida a su familia. Pero obviamente estando cubierto por el Señor. Luego viene la esposa cumple cosas y papeles importantes en el cuidado de los hijos, en la educación de los hijos, en llevar a los hijos al Señor. Es una gran responsabilidad de tener una cobertura, no es cualquier cosa. Hay personas que piensan que ser una cobertura es simplemente un detalle de un nombramiento. O pueden pensar que ser cobertura es solamente cuestión de, hermano, de influencia y de poder. Ser cobertura va más allá. Ser cobertura es una protección. Ser cobertura, hermano, es un cuidado. Ser cobertura es ser diligente. Ser cobertura, hermano amado, es ser amoroso. Ser cobertura va más allá que simplemente, hermano, ser una autoridad. Hay muchos que confunden autoridad y cobertura. Hay autoridades que no tienen cobertura. Yo conozco autoridades que no tienen cobertura. Conozco personas que no se quieren sujetar a nadie. Conozco personas que andan de lugar y en lugar, andan buscando de iglesia en iglesia, la iglesia perfecta, dicen: busca un lugar, no me gustó, 3 meses
dice vamos a otro lugar. Ya cuando estaban todos ensamblados, todos adaptados ahí a la congregación, dicen no, nos vamos porque tenemos que irnos a otra casa. Ya me peleé con el pastor, ya me peleé con el líder, ya me peleé con el de la alabanza, me peleé con él, ya me voy a otro lugar. Esa persona no tiene cobertura. Esa persona es errante. Esa persona es del estirpe de Caín. Anda errante de lugar en lugar y no conoce lo que significa cobertura. Y en ningún lugar se va a adaptar. Porque en ningún lugar es un lugar perfecto. En todos los lugares hay imperfección. Es más, en las 7 iglesias del Apocalipsis, hermano, hay imperfección. Entonces, hermano, el problema es que no nos adaptamos a ser sujetos. Yo conozco personas, conozco líderes, conozco gente que está influenciando a la iglesia, conozco pastores que dicen que no tengo que tener cobertura. Pero qué tremendo que la Biblia nos habla acerca de este tema muy importante. Imagínese usted, una esposa tiene que saber lo que significa cobertura. Por eso las mujeres utilizan el velo. Es señal de cobertura, de estar bajo cobertura de su esposo, del varón. Es señal. Fíjese usted, no es una moda, tampoco es una apariencia, es una revelación. Y eso lo hemos enseñado mucho aquí en la iglesia. Entonces, el tema de la cobertura comienza como algo bíblico, algo lógico, algo que es de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 61, versículo 10. Me gusta esta versión moderna. Me encanta y quiero compartirla con ustedes hoy. Vamos a ir desarrollando la enseñanza. Dice la palabra del Señor: con sumo gozo yo me regocijaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me ha hecho vestir con ropas de salvación. Qué hermoso. Me ha cubierto con un manto de justicia, como el novio, y me encantó esta versión, como el novio cual sacerdote se viste espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Qué hermosa versión, hermano. Me impactó esta versión. Pero vamos a lo primero. Lo primero que una persona tiene que aceptar, o lo primero que una persona tiene que verse revelado para poder tener cobertura, es precisamente la salvación. Porque teniendo una persona la salvación, con lo que continúa es el tiempo de cobertura. Cuando tú eres una persona que tú has sido salvo por el Señor, cuando tú eres una persona que tú has aceptado el sacrificio de Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, cuando tú has puesto tu vida al servicio de Dios, automáticamente viene una revelación que se llama el manto que cubre. ¡Qué tremendo! Fíjese usted, dice aquí, me ha cubierto con un manto de justicia. Porque obviamente la cobertura o la vestimenta es para cubrir las partes quizás más indignas que tenemos nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que la cobertura viene a cubrir las partes que quizás no debemos demostrar! Y mire que aquí, luego de haberte salvado, lo que Dios quiere hacer con tu vida es cubrirla, no avergonzarte. Por eso es que, hermano, yo no creo, hermano, en una disciplina tácita y drástica dentro de la congregación. Porque más adelante vamos a ver cómo el Señor hizo con Adán, por ejemplo. Y creo yo en la cobertura. Y cobertura no solamente significa generación de poder, sino que la cobertura también tiene la otra connotación, que significa cubrir la vergüenza de los demás. La cobertura viene con una connotación importante, que es cubrir la desnudez de aquella persona que viene a solicitar la cobertura, o aquella persona que le ha sido revelada esa cobertura espiritual. Entonces, la cobertura viene con un manto. Fíjese usted que es un manto. Yo he venido estudiando mucho la vida de los judíos, la vida de la nación hebrea. Estoy en un estudio profundo de todas estas situaciones, ¿verdad?, que se están presentando, estos movimientos que están habiendo. Y me encanta mucho,
¿Cómo se vestía el sacerdote? Le ponían una vestidura y después otra vestidura, después otra vestidura, después el talí, después la kipá. Hermano, y todas estas cosas tipifican cobertura. ¡Qué hermoso! Tipifican cosas que van poniéndole, ¿verdad?, en sobre de ellos para cubrirlos de amor. Ahora mire, el propósito de la cobertura aquí es de cubrirte con un manto de justicia. O sea que lo injusto se cubre y se hace justo. ¡Qué tremendo! Por eso nosotros no somos justos por nuestras propias obras, sino somos justos por la cobertura, por la bendición que Dios impone en nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora mire usted un poquito. Aquí la palabra cobertura es la palabra hebrea 38:47. Que la palabra 38:47 significa lavash. Y lavash significa cubrir. Y la otra palabra que está aquí es manto. La palabra manto es la palabra hebrea 45:98, que significa meil. Y meil significa cubierta. Por eso dice aquí, me has cubierto. Es como que te ponen un techo sobre tu vida, un techo sobre tu familia, un techo ministerial sobre la iglesia. Es como que nos pusieran, hermanos amados, ¿verdad?, algo que nos protege de algo que hay afuera. La cobertura lo que hace es protegerte de algo que hay afuera. Y ya dijimos hace un momento de que el Señor Jesús lo enseñó. Nos están protegiendo del enemigo, nos están protegiendo del mismo Satanás, que anda como león rugiente, tipificó Pedro, buscando a quien devorar. Entonces estamos dentro de una cobertura, hermano, estamos a salvo, por decirlo así. Gloria a Dios. Por eso le decíamos, hermano, en estos días antes de pensar esta pandemia, le decíamos a las personas, quédate en casa. Le decíamos a las personas, quédate bajo cobertura, quédate en tu casa, quédate en tu hogar, que ahí no te va a pasar nada. Dios te va a guardar, ahí vamos a transmitir, vamos a tener Santa Cena en los hogares, vamos a hacer de bendición en los hogares, vamos a cumplir con todas las cosas que el Señor nos mandó a hacer en los hogares, porque nos mandaron a estar bajo cobertura. ¡Qué tremendo! Y mire lo que dice, lo precioso de estar bajo cobertura. Y esto me llamó mucho la atención a mí, porque dice que como el novio, cual sacerdote, se viste espléndidamente. Y me fui al sacerdote, vuelvo y le repito, me fui a ver cómo se vestía el sacerdote. Se ponía una serie de indumentaria sobre él. Cada cosa significaba una tipología. Había cobertura para la cabeza, había cobertura para el corazón, para el pectoral, había cobertura para sus partes íntimas, o sea, hasta sus calzoncillos eran hechos de lino fino. Era una cobertura total y general y global que había. ¡Qué tremendo! Cómo Dios comienza a hacer cosas muy importantes, hermano amado, acerca de la cobertura. Fíjese usted, qué tremendo. Fíjese usted. Entonces Dios comienza a hacer algo, cual sacerdote se viste espléndidamente, dice aquí. Y como una novia, y hablando de la novia, estamos hablando del tiempo, hermano amado, del tiempo de la preparación. Cuando una novia, hermano, se engalana con sus joyas, se engalana con sus joyas, se engalana con sus adornos, con su vestido blanco. ¡Qué hermoso, hermano querido! Entonces fíjese usted que Dios está hablándonos de la cobertura, hermano, aún a través de estas figuras que está utilizando acá. Miren la importancia, hermano, de la cobertura espiritual en nuestra vida. Pero quiero ir un poquito más. Isaías capítulo 61, versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Porque como la tierra produce su renuevo. Sigamos versículo 12. Miren lo que dice. Porque como la tierra se produce su renuevo, como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. ¿A quiénes, pastor? A los de Sion, aquellos que van caminando hacia el monte, aquellos que están buscando adorar a Dios, aquellos que han aprendido esta revelación hermosa de lo que significa la cobertura. Mire usted, porque como la tierra produce, ¿qué? Produce sus renuevos. La cobertura lo que hace es renovarte, hace, hermano, habilitarte. La cobertura lo que hace es, hermano, estar, hermano, siendo de bendición para tu vida, hermano.
la cobertura no es para quitarle nada a nadie, cuidado. La cobertura no es para abusar del poder. La cobertura es para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. De estar nosotros conectados al cielo y nosotros poder ser de bendición aquí en la tierra. Aún como padre, aún como hermano, aún porque el hermano mayor cubre a los menores. Cobertura hay en todos lados. ¡Qué tremendo! El esposo cubre a la esposa cubre a sus hijos, y así sucesivamente. El pastor cubre a las ovejas, el apóstol cubre a un pastor, y muchos de los apóstoles también están cubiertos bajo una cobertura apostólica, como es el caso nuestro. ¡Qué tremendo! Mi apóstol tiene cobertura, que es el apóstol Sergio, y el apóstol Herman tiene su cobertura espiritual. Entonces todos estamos bajo cobertura. Es lo que enseñó el centurión. Dijo el centurión: yo soy un hombre que sé de autoridad. Soy un hombre que sé de autoridad. Soy un hombre que está bajo autoridad. Y yo le digo a aquel: va y viene. Porque lo que produce el manto, lo que produce, hermano, la cobertura es autoridad. Pero fíjese usted para qué. Entonces dice aquí que produce renuevo, como en un huerto hace brotar semilla. Y esto hemos hablado mucho en la congregación. Queremos, hermanos, ver la semilla. Queremos ver las bendiciones. Queremos ver, obviamente, el fruto. Queremos ver el desarrollo. Queremos ver, hermano, cómo Dios comienza a bendecir y cómo Dios comienza a gritar. ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo puede haber esto si dice que lo que produce el renuevo precisamente es? Habíamos leído un versículo antes, versículo número 10, que lo que produce, mire lo que produce. Lo que produce la semilla es que esta persona esté vestida. Lo que produce es que estas personas, primero, que hayan recibido la salvación. Luego, que estas personas estén cubiertas bajo el manto de justicia. Y luego de eso, que haya una vestimenta. A veces queremos ver el fruto. Y a veces me sorprende esto. Porque hay muchas personas que quieren ver primero el fruto. Hay personas que quieren ver la bendición. Porque a todos nos encanta ser bendecidos. Pero no podemos ver bendición mientras que primero no seamos nosotros vestidos con vestiduras de justicia. Segundo, que nosotros nos hayamos vestido y hayamos ministrado como un sacerdote, o sea, que estemos habilitados para el sacerdocio, y que nos preparemos como una novia engalanada, que nos cuidemos, que nos guardemos, porque eso también significa cobertura. Cuando haya pasado esto, entonces nosotros vemos lo que dice en el versículo 11, porque entonces, como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Mire, ¿cómo brotamos justicia y alabanza en nuestra vida? Hay gente que no puede ni cantar. Hay gente que ni un gloria a Dios puede dar. ¿Cómo, pastor, pasa eso? Cuando en nuestra vida está vestida de justicia y alabanza, solo brota un cántico nuevo, una alabanza nueva. ¡Qué tremendo para el Señor! Mire lo que dijo el salmista acerca de esto. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Tengo en esta versión hermosa. Fíjese usted, mire lo que dice acá. Salmos capítulo 36, versículo 7. Qué precioso es tu amor, inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran, dice aquí, refugio a la sombra de tus alas. Mire qué tremendo. Hay aproximadamente 76 raíces o connotaciones de la palabra cobertura, y esta es una de ellas. Fíjese usted, dice: a la sombra de tus alas. Qué hermoso es el Señor. Cuando nos sabemos poner bajo la sombra de las alas del Señor, hermano amado, encontramos refugio, encontramos protección, encontramos, hermano, amparo, encontramos, hermano, amor inagotable de parte de Dios. Miren lo
significa la cobertura, yo no vengo a hablar solamente de autoridad o de autoritarismo. Yo vengo a hablar de algo más importante que eso. Vengo a hablarle del amor inagotable de Dios que produce quien es que en realidad da la cobertura espiritual. La cobertura viene de parte de Dios. Y aquellos que están bajo cobertura pueden infundir y pueden enviar bendición a través de lo que ellos dan también. Qué tremendo, hermano amado. Miren lo que la palabra del Señor habla aquí y expresa. Qué precioso, qué precioso es tu amor, que es inagotable. Qué tremendo. Todos los seres humanos encuentran refugio bajo las sombras de tus alas. Qué hermosa palabra. Fíjese usted. Y mire lo que continúa diciendo el salmista. Se sacian de la abundancia de tu casa. Cuando en un lugar hay cobertura, cuando una iglesia está bajo cobertura espiritual, cuando una casa está bajo la cobertura espiritual, cuando un negocio está bajo la cobertura espiritual, cuando un padre está bajo la cobertura espiritual, cuando un hijo se pone bajo cobertura espiritual, lo que hay en esa casa es abundancia, lo que hay en esa casa es bendición, todo lo que tocan es de bendición, todo lo que hacen es para bendición, todo lo que desarrollan es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque están bajo las alas, están bajo la protección de Dios, están bajo la cobertura espiritual. Y esto es lo hermoso que trae la cobertura. Miren lo que dice aquí: se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber de los ríos de tus delicias. Mire cómo es Dios, qué hermoso. Mire la importancia de la cobertura espiritual dentro de una casa. La importancia de la cobertura, de estar bajo cobertura espiritual en una iglesia. Alguien decía: yo soy independiente. No puede haber independiente porque todos somos dependientes de Dios. El único que quiso ser independiente se llama Satanás. Y él dijo: yo iré y pondré mi propio trono. Y qué tremendo lo que sucedió allá. Un ángel que se reveló, por decirlo así, a la cobertura espiritual máxima que había en el cielo. Se reveló a la autoridad, se reveló al orden, porque ya vamos a ver que lo que trae la cobertura es orden. Si alguien habla de cobertura, tiene que estar en orden. Si alguien habla de principio de gobierno y de cobertura, es una persona que tiene que estar en orden. Miren lo que dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo 91. Este es uno de los salmos tan hermosos. De aquí se salgan muchas revelaciones hermosas. Una de ellas, pues, la revelación de la cuadridimensión de Dios, que ya vamos a hablar en este momento. Miren lo que dice la palabra de Dios. El que habita. Y aquí es algo hermoso, porque aquí habla de un habitar. Aquí habla de una permanencia. Si usted anda de lugar en lugar, como dicen por allá, de rama en rama, usted no tiene permanencia. Usted un día está en un lugar, otro día está en otro lugar, otro día está en otro lugar, está por aquí, está por allá, no sabe ni dónde mismo está. Hermano, eso es tremendo, porque aquí dice la Biblia: el que habita, y la palabra habita habla de permanencia. El que permanece, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, ahí está nuevamente, bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío, porque Él te librará. Fíjese usted todo lo que significa la cobertura. Ya vamos a hablar de cada detalle. Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Qué hermosa palabra, hermano. Yo creo que tengo 35 años estudiando la palabra de Dios y estudiando la Biblia. Y todavía, hermano, este versículo sigue emanando, sigue haciendo emanaciones importantes de la palabra de Dios sobre mi vida. Hermano, lo he leído casi más de 30 años, este versículo. Y cada que lo leo emana otra luz. Porque fíjense usted, aquí nos habla del abrigo. Y la palabra abrigo es la palabra seter.
Seter es la palabra hebrea 5646 para los que están anotando y tomando anotaciones ahí en el diccionario Strong. Seter es la palabra 5646 que significa cubierta, estar bajo cubierta. Dice aquí la palabra abrigo. La palabra abrigo es seter y seter significa estar cubierto. Entonces podríamos decir el que habita cubierto bajo el Altísimo. ¡Qué tremendo! Significa rodear. ¿Se acuerdan ustedes de Job que lo leímos en esta semana? Job dice la Biblia que estaba cubierto. El mismo Satanás dijo, claro, es que a Job no le pasa nada y Job es fiel a ti porque lo tienes cubierto. Hay una cobertura espiritual. Una cobertura espiritual que tenemos de parte de Dios, que nada de afuera nos puede tocar. El enemigo quisiera, pero no puede. Y te han hecho brujería, te han hecho hechicería, te han echado maldades, te han echado maldiciones, pero todo eso no te puede tocar porque Dios ha puesto una cobertura de protección sobre tu vida y nada te puede tocar si Dios no se lo permite. Eso significa estar bajo cobertura. El que habita bajo la cobertura del Altísimo o bajo la cubierta del Altísimo. La palabra aquí Altísimo significa el león. El león significa Altísimo. Morará bajo la sombra. Otra vez la palabra sombra. Aquí la palabra sombra es la palabra hebrea 6738 que significa texel. Y texel significa ala, significa amparo. Significa amparo, ala, cubierta. Mire qué tremendo. Texel, amparo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Omnipotente es Shaddai. El Shaddai es figura del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Mire qué tremendo. El que habita al abrigo del Altísimo, del Oyón, morará bajo la sombra del omnipotente, del Shaddai. Pechos que amamantan, la nodriza que tenemos del Espíritu Santo, que está con nosotros en todo momento para bendecirnos. ¡Qué tremendo! Cuando nos ponemos bajo cobertura, hermano, toda la influencia, hermano, de Dios, toda la bendición de Dios recae sobre nosotros, hermano amado, como en forma de bendición para cubrir nuestras vidas. Mire qué tremendo. El Oyón, el Shaddai, dice acá, Señor. Y diré yo al Señor. Aquí el Señor, qué tremendo. Aquí el Señor tiene que ver con Jehová. Tiene que ver con Jehová Dios, como le llamamos. El Señor, refugio mío y fortaleza mía. Qué tremendo. Eso es lo que Dios es Dios para nosotros. Eso es lo que es el nombre, como le llaman los hebreos. El nombre, lo que significa es protección, cobertura, refugio, fortaleza. Aquí nos fortalece. Refugio es la palabra hebrea 4268 y significa amparo, esperanza. Mire qué tremendo. El Señor Dios es nuestra esperanza. Es en quien esperamos. Es en quien sabemos que nos va a bendecir. ¡Qué tremendo! Mi refugio. La palabra refugio 4268, amparo, esperanza. Mi Dios. Y aquí la palabra mi Dios. Mi Dios es la palabra aquí, Elohim. Y Elohim tipifica a Jesús. Y aquí hay doble de cobertura, por decirlo así. Eso se lo voy a explicar hoy en la tarde. Pero aquí hay doble de cobertura. ¡Qué tremendo! Ahí van ya 5 plumas, dice aquí, y con sus plumas. La palabra plumas ahí es la palabra cubrir, es la palabra hebrea 5526, que significa entretejer una malla. Mire qué tremendo esto. La palabra aquí plumas es como que te entretejen una malla. Y yo estuve preguntando por ahí que para entretejer una malla cuántos hilos necesitas. Y aproximadamente se necesita 3, pero con 5 se hace una perfecta malla. ¡Qué tremendo!
Y se va entretejiendo los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se van entretejiendo para hacer una cobertura espiritual dentro de la casa de Dios de una forma espectacular, pero no porque ellos son el poder, sino porque ellos están conectados al poderoso que genera el poder para que ellos sirvan de cobertura para otros. ¡Qué tremendo! Soy igual que un padre de familia viene a la iglesia y dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí para que me habilite. Quiero ser de bendición en mi casa como sacerdote, como lo vimos hace un momento. Y viene su pastor y ora por usted y lo cubre y lo envía bajo cobertura en su hogar. Usted está entretejido con el ministerio apostólico, profético, evangelístico, hermano, pastoral y magisterial sobre su casa. Por eso me encanta el tiempo de las proclamas proféticas. 31 de enero, 12 de la noche, a pasar el 1 de enero, 31 de diciembre, a pasar el 1 de enero. Y dice nuestro apóstol Sergio y nuestro apóstol Germán: apostólicamente, dice él, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magisterialmente declaro, dice él, el año de la reconciliación fue este año hermoso para nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos entretejidos como ministerio, estamos a una como ministerio, cada uno cumpliendo su función, dando de la bendición que el Señor le ha dado. ¡Qué hermoso! Cuando entendemos nosotros esto, nosotros hemos entendido una parte muy importante de lo que significa la cobertura para Dios. No es, hermano, hay alguien que piensa, es que el que da cobertura es porque es menos que otro. No, hermano. No se trata de ser menos ni ser más. Se trata de ser de bendición para otros. Aquí está hablando de una bendición. Aquí no está hablando en ningún momento de sacar provecho de alguien. O que yo diga a la gente: a ver, yo soy su cobertura. A ver, todos ustedes ahí de rodillas, comiencen a besarme la mano y comiencen a decirme el gran yo soy a mí. Qué tremendo sería eso, hermano. Sería terrible. Eso se llama abuso, eso se llama desconocimiento de lo que significa la cobertura espiritual. Porque la cobertura lo que significa es que usted está entrelazado a otros que están siendo de bendición para aquellos. Si yo no estuviera bajo cobertura, obviamente, ¿qué clase de cobertura podría dar yo acá? ¿Qué clase de cobertura dar a los hermanos? ¿Qué clase de cobertura pudiera dar en mi casa? Si yo no estoy cubierto por nadie. Es impresionante esto. Pero fíjense lo que dice el Salmo. Fíjense lo que sigue el Salmo. Vamos desarrollando hoy en la tarde. No se pierda la transmisión, porque vamos a desarrollar esta enseñanza con más versículos bíblicos y vamos a desarrollar de una manera pragmática y bíblica lo que significa este tema de la cobertura. Vamos, hermanos, a romper paradigmas que hay allá, hermanos, contrarios a la palabra del Señor, porque esto es una bendición para la iglesia. Miren lo que dice el Salmo capítulo 104, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor. Cuán grande eres, Señor, mi Dios. Estás rodeado. Mira, qué tremendo. ¿Cómo es Dios? ¿Quiere que le diga cómo es Dios? Hoy se lo voy a decir. Hoy le voy a decir algo muy importante. Hoy le voy a decir quizás lo más importante para que usted pueda desarrollar lo que Dios quiere desarrollar en su vida en causa de su ministerio y de su cobertura. ¿Cómo es Dios, pastor? Dice este salmo que Dios está rodeado de gloria y esplendor. Escúcheme como Dios circuncidado lo que le voy a decir. Dios habita bajo cobertura. Qué tremendo. Mire lo que dice acá. Está rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido. Mire cuál es la cobertura de Dios. De luz como de una vestidura. Qué tremendo. ¿Quiere conocer usted a Dios? Aquí está Dios. Este es el versículo más tremendo, revelador es la imagen de Dios. Extiendes los cielos como una cortina, como una cobertura. Mire qué tremendo. Esta Reina Valera contemporánea es muy hermosa, porque nos dice
está diciendo que la imagen de Dios, y copia este versículo por favor, sáquele captura ahí si puede, porque dice aquí que Dios está rodeado de gloria y esplendor, que Dios es revestido de luz y de una vestidura, como de una vestidura. Ahora, cuando hacen al hombre, escúcheme bien, cuando lo hacen al hombre, cuando lo hacen a Adán, dicen los sabios, Adán Calmón, cuando lo hacen al primer Adán, le hago una pregunta. Yo sé que si estuvieran todos aquí me contestarían, fuera bonito, ¿verdad? Fuera hermoso aquí en la congregación. Pero le pregunto a usted que está ahí en su casa, en su hogar, cuando lo hacen a Adán, ¿a imagen de quién lo hacen? ¿A imagen de quién hacen a Adán? ¿Lo hacen a imagen de algún ser aquí en la tierra? ¿O lo hacen a imagen de Dios? Usted me va a contestar y me va a decir, a la imagen de Dios, pastor, lo creó. Amén, le voy a decir yo, se ganó 20 puntos en la lección hoy. Amén. Si Dios hizo a Adán bajo la imagen misma propia de él, yo creo que ya usted entendió el mensaje. ¿Cuál es la imagen de Dios aquí? ¿Cómo es Dios? Porque lo hacen a él bajo una imagen, lo hacen a él bajo un molde, lo hacen a imagen de Dios. Y si lo hacen a imagen de Dios, ¿cuál es la imagen de Dios? Mire, está rodeado de esplendor. Entonces el primer Adán, ¿de qué estaba rodeado? De esplendor. Segundo, ¿de qué estaba hecho el primer hombre? Te has revestido de luz como en forma de una vestidura. Qué tremendo. O sea que Adán, voy a decirlo así en esta forma, y escúcheme como Dios circuncidado, como dice mi apóstol. Adán no es que se le veía la desnudez, sino que había sido hecho bajo una imagen. ¿Y bajo la imagen de qué? De una cobertura. O sea que el brillo, el esplendor que botaba Adán no permitía ver su intimidad, porque Adán, santo es el nombre de Dios, Adán estaba cubierto bajo el esplendor de la gloria que Dios le había dado, de una gloria hermosa, de una gloria poderosa, y estaba revestido con luz. O sea que Adán reflejaba una luz hermosa. Había un cántico que entonábamos cuando allá era niño, yo en la iglesia pequeño, y decíamos: y el resplandor es como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y aún estaba escondido su poder, aún estaba escondido su poder. ¡Qué tremendo! Porque el primer Adán fue hecho bajo el diseño de Dios, bajo la imagen de Dios. ¿Y cuál es esa imagen, pastor? Está rodeado de gloria y de esplendor. Número 2, era revestido de luz como de una vestidura. Entonces, ¿qué fue que pasó con mi pastor? ¿Qué fue, ojo con esto, lo que aprendimos al iniciar esta enseñanza? Que el Satanás, que el Señor lo reprenda, ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué fue entonces lo que le quitó Satanás allá? ¿Qué le robó Satanás a Adán? Que le robó la plata, le robó el coche, le robó el carro, le robó los bienes. ¿Qué fue que le robó? Génesis capítulo 1, versículo 2, vaya conmigo. Yo tengo la versión Torres Amado. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea y alabado sea su nombre. Por eso es que el enemigo te quiere robar la cobertura.
Por eso es que el diablo te ha querido robar la cobertura. Por eso es que el enemigo en algún momento quiso robarnos la cobertura. Que el Señor lo reprenda. Pero ahí permanecimos fieles porque no sabíamos a dónde íbamos. Y sabíamos también cuál es el propósito del diablo a querernos quitar la cobertura. Sabíamos cuál es el propósito de Satanás. Por eso nosotros sabemos cuáles son sus maquinaciones. Hasta el día de hoy. Miren lo que pasó aquí con Adán. Versión Torres Hamá. La tierra estaba informe y vacía. Dice esta versión. Y miren la cobertura que había sobre la tierra. Porque esta es otra cobertura que también hay. Y es una cobertura bien peligrosa. Y hay que tenerle mucho cuidado y respeto. Y las tinieblas cubrían. Así que tienes que tener cuidado porque también puede estar cubierto por tinieblas. No todo lo que brilla es oro. Mucho cuidado. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Qué tremendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí la palabra tinieblas viene de la palabra original que se llama José. Esta palabra es la palabra hebrea 28-22. Y esta palabra significa, mire que es terrible, por eso lo dije, es terrible. Esta cobertura es terrible. Qué tremendo. Esta cobertura es terrible. Porque miren lo que significa. Oscuridad. Figurativamente miseria. Destrucción. Muerte. Ignorancia. Tristeza. Maldad. Algo tenebroso. Esto significa, esa palabra que dice ahí tinieblas en el hebreo, es la palabra José, y es una palabra de tenerle mucho respeto. ¿Por qué respeto, pastor? Porque es una cobertura de oscuridad, es una cobertura de temor, que infunde temor. Si te vas de mi lado, vas a ver lo que te pasa. No, nadie se puede ir de este lugar, porque si se van de este lugar, van a ver lo que les pasa. Les cae la maldición del payaso. Del payaso que se lo está diciendo podría ser. Porque esto es una cobertura de temor, de sujeción a la fuerza, de sujeción al terror. Ahí por ahí me dijeron, bueno, yo no me puedo salir de la cobertura, porque si me salgo de la cobertura, hermano, me han dicho que me va a suceder cosas malas. En el sentido de que hacen las cosas mal, vamos a verlo más adelante. Pero no puedes estar bajo cobertura en un sitio por terror o por temor, sino por amor. La cobertura es algo que te revela a Dios, que te da amor hacia aquella persona que te está cubriendo. Mire lo que pasó entonces. Génesis capítulo 3, versículo 10 al 11. Por eso les dije a los hermanitos que lean los primeros 20 capítulos de Génesis, y espero que ya esté preparado para esto, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y contestó Adán, en esta versión hermosa que tengo yo aquí. Mire usted qué tremendo. Y contestó Adán, la Biblia textual: he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo. Escuche bien. Vamos a quedarnos hasta que podamos, no hay problema. Pero miren, he tenido miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Qué fue lo que le quitó el enemigo? ¿Cuál era el propósito de la serpiente? Acercarse a Eva, inducir a Eva a que peque contra Dios y a que desobedezca a Dios. ¿Qué era lo que quería quitarle el enemigo a esta pareja que era de Dios, a esta pareja que Dios había puesto en el huerto, a esta pareja que estaba bajo la sombra del Omnipotente, a esta pareja que estaba en el huerto guardada?
no era el reino terrenal que quería quitarle a ellos, porque él ya era príncipe de este mundo. Obviamente no estamos hablando de eso. Estamos hablando que lo que quería quitarle era algo que había en Adán, que ella no lo tenía, que él también lo había perdido. Por ser un ángel rebelde, por ser un ángel que se rebeló en la presencia de Dios. Y lo que había perdido era el lucero, la luz, la cobertura que tenía como ángel de luz, la perdió y se volvió oscuridad. Entonces cuando él ve a Adán, que Adán es hecho a imagen de Dios, que Adán es hecho como Dios, a su propia imagen, y que ve que ahora él irradia esa luz, que Adán irradia como forma de vestido esa cobertura que Dios le puso. Mire cuál fue el objetivo del diablo. Por eso que lo que el enemigo quiere quitarte es la cobertura delante de Dios. Por eso que eso tenemos que pelearlo con los dientes, con lo que sea, porque la cobertura viene de parte de Dios. Mire lo que dice aquí. Entonces, he tenido miedo porque estoy, mire, hasta ahí está tremendo. Él está siendo sincero, se está ministrando. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pienso yo? Esto no es doctrina, esto es un pensamiento mío. ¿Sabe qué pienso yo? Que Adán se ministraba siempre con Dios. Y se está ministrando ante el Eterno. Se está ministrando ante el Todopoderoso. Y le dice Adán a Dios, mire qué tremendo. En esta versión textual, le dice aquí, porque estoy desnudo, estoy sin cobertura. Y Adán estaba así, estaba medio guardado bajo de unas higueras, estaba cubriéndose y venía así, estoy desnudo, Señor, estoy sin cobertura, ya no tengo el brillo, ya no tengo la luz, ya no tengo el vestido que me pusiste. Por desobediente lo perdí. Pero mire lo que dice aquí, versículo 11. Mire qué padre que tenía Adán, que tiene, qué hermoso ese Dios que nos ministra. Que aunque Satanás trastoque, que aunque Satanás tenga sus planes diabólicos contra de nosotros, pero Dios es Dios y Dios a sus hijos nos guarda. Por eso es que nadie se puede meter con nosotros, que somos la niña de los ojos de Dios. Miren qué tremendo. Y entonces le dijo Dios, ¿quién? Mire esta versión tremenda. ¿Quién te reveló que tú estabas desnudo? ¿Quién te reveló que tú estabas desnudo? O sea que la cobertura viene ¿por qué? A ver los que están aquí conmigo esta mañana. ¿Por qué viene la cobertura? Por revelación. La cobertura no es algo que se tiene que imponer. La cobertura no es algo por la que tengo que pagar. La cobertura no es algo, hermanos amados, por lo que yo tengo que quizás, hermano, amordajar a alguien. La cobertura no es así. La cobertura es por revelación. Por eso le dice el Señor a Adán, ¿quién te reveló que estabas desnudo? Y le dice el Señor, ¿acaso has comido del árbol del cual yo te ordené que no comieras? ¿Cómo se pierde una cobertura? Sería un bonito tema para la próxima. ¿Cómo se pierde una cobertura? Se pierde por desobediencia. Una cobertura la podemos perder por desobedecer al orden y al ordenamiento de Dios, porque antes estaba todo desordenado y vacío. Entonces Dios lo ordenó, pero nuevamente lo que metió Satanás para robarle la cobertura fue el desorden, el no sujeción a las cosas de Dios. Entonces fíjese usted, ¿cuál fue el interés aquí del enemigo, del adversario? ¡Qué tremendo! Le pregunta el Señor acá, ¿acaso me desobedeciste? Yo le pongo en esta paráfrasis, póngale ahí, versión Ricardo Abad, ¿acaso me desobedeciste? Porque el Señor aquí está hablando con Adán y le está preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Dónde estás? Que no te veo. Y salieron por ahí con una hoja de higuera y le dice, aquí estoy, Señor. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás cubriéndote así? ¿Que te pasó algo? Sí, lo que pasa es que te desobedecí y perdí la cobertura y ahora estoy desnudo.
Qué tremendo. Eso es lo que quiere el diablo. Verte desnudo, verte sin cobertura, verte sin bendición. Qué tremendo. Pero Dios es Dios. Repítalo conmigo usted que está ahí en su casa. Dios es Dios. Dígale que está en lo suyo. Dios es Dios. Y Dios tiene siempre un plan para nosotros. Los que somos sus hijos, Dios no nos va a dejar nunca sin cobertura. Versículo número 21. Dios siempre va a preocuparse por la cobertura de sus hijos. Entonces Génesis 3:21 dice en la versión Reina Valera: y Jehová Dios. Qué hermoso. Este versículo me ministra los huesos, me ministra, hermano, los tuétanos de mi alma. Porque veo cuál es el interés de Dios por sus hijos, como Él lo ama. Que a pesar que cayeron, por eso yo les enseño aquí a la iglesia, el hijo es hijo. Y al hijo hay que restaurarlo, al hijo hay que restituirlo, al hijo hay que levantarlo, al hijo hay que darle, no una, sino las oportunidades que sean necesarias, porque sigue siendo hijo. Y miren lo que dice aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo, pastor? Les hizo túnicas. Y aquí es muy hermoso, porque aquí hasta el día de hoy la gente se pelea que la mujer no debe vestir como varón y cosas como esas, pero aquí habla de túnica, o sea, de una misma vestimenta para todos. Son casi parecidas, son casi similares. Las túnicas son similares. Les marcó animales y les puso a la mujer y al varón, les puso cobertura, y dice la Biblia que los vistió. O sea, que ¿qué quiere decir eso? Que Dios no dejó desnudo ni con desnudez a Adán ni a Eva, sino que los volvió a cubrir. ¿Cuántos se gozan de eso? Versículo número 21, tengo en esta otra versión. Mire usted, hermosa, en esta versión Dios habla hoy. Dice: si el Señor hizo vestidos, Dios el Señor hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer, mire qué tremenda versión, se cubran. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el hombre y la mujer vivan y cohabiten en esta tierra bajo la cobertura del Altísimo. Qué tremendo. Y la palabra aquí original es la palabra cubrirán, es la palabra lavash. Lavash viene del hebreo 38:47, y la palabra lavash significa envolver. O sea que los envolvieron. Significa ponerse un vestido, una cobertura, cubrir, armar, equipar, ponerse vestidura. Mire lo que significa lavash. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué fue lo que le hizo el Señor al pródigo? Su padre. ¿Qué fue lo que le hizo al pródigo? Cuando el pródigo se va y se va a malgastar y va a hacer de su vida un guiñapo, se va de la casa, se va de la cobertura, se aparta de la cobertura de su casa y de su padre. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? Bueno, usted ya lo sabe, obviamente. Lucas capítulo 15, usted sabe todo lo que pasó. Cuando el hijo pródigo regresa, la Biblia mía no dice que estaba desnudo, pero más sin embargo, el padre, como señal, escúchelo bien, como señal hacia todo el resto de los que estaban ahí, les dijo: traedme el mejor vestido. O sea que lo que el padre hizo fue un lavash. Le quitó los harapos con los que traía del mundo y lo cubrió con vestiduras de lino fino, que simbolizan las obras buenas, que significan que todo lo inmundo, que todo lo perverso, que todo lo malo quedaba cubierto. Le da anillo. Anillo significa autoridad, pero también significa, está en el dedo del pastor,
porque estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí en este dedo va el anillo matrimonial, el anillo de pastor, en el anillo del dedo del pastor, que significa que desde ese momento nuevamente entra a ser pastoreado y estar bajo cobertura espiritual de una casa. Y también le cambian los sandalias, aunque la Biblia no dice que venía sin zapatos, pero le dice traérmele otras sandalias, porque no tiene que vivir bajo ese caminar que antes andaba. Un nuevo caminar, un nuevo camino. Vivir bajo cobertura significa comenzar a caminar en base a una visión correcta que Dios le ha dado a tu cobertura espiritual. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Con esto vamos a ir terminando. Dicen por ahí los hermanos que me conocen la introducción, ¿será que va terminando, pastor? Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces el Señor, ¡qué tremendo! Entonces el Señor creará sobre todo lugar de Sión. ¿Quiénes son Sión? ¿Quiénes son los que simbolizan Sión? Todos los que van a buscar a Dios, todos los que adoran, todos los que aman su palabra, todos los que aman su venida. Esos son Sión. Creará sobre todo lugar del monte de Sión, sobre sus asambleas. ¡Qué hermoso! La asamblea significa el lugar de reunión. Una nube que durante el día o sea humo, y el resplandor de llama de fuego por la noche. ¡Qué tremendo! Les daba cobertura a las asambleas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta de la lluvia. Esta palabrita dosel, usted lo entendió todo, pero aquí hay una palabrita que no es muy clara para nosotros. Se llama dosel. Este dosel, el propósito es de cubrir, mire usted, primero, de dar sombra, de dar calor, de dar refugio, de dar protección contra la tormenta y contra la lluvia. Que nunca se me olvide esa palabra. ¿Para qué la cobertura, pastor? La cobertura es para dar sombra, buena sombra, para estar contra los rayos solares, contra el calor azotador. Está para dar refugio. La cobertura es protección contra la tormenta y contra las lluvias. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué significa dosel, pastor? La palabra dosel es la palabra 2646 del original hebreo, del diccionario Strong. Y la palabra dosel significa toldo, cobertura, cobertizo. Y este toldo significa cubrir, velar, proteger, techar. Entonces, cuando tú vienes a la asamblea de Dios, cuando tú estás en la asamblea de Dios, lo que te hacen es que te ponen un techado contra cualquier tormenta que esté pasando allá. Por eso yo le decía a los hermanos que estaban pasando la pandemia, no se preocupen, amados, porque cualquier tormenta que esté afuera, el Señor nos ha dicho que nosotros permanezcamos en la casa, que Él nos va a proteger, así como los protegió del ángel de la muerte allá en los egipcios, contra los egipcios, así también nos librará el Señor de aquellas plagas. Y así ha sido. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo un toldo, bajo una cobertura espiritual que Dios nos ha dado, bajo una luz que el Señor está poniendo sobre nosotros. Con esto voy terminando. Salmo capítulo 5, versículo 12. Porque tú colmarás de bendiciones al justo. ¿Qué trae la cobertura, pastor? La cobertura lo que trae es bendiciones. La cobertura no significa que tú vienes a dejar. La cobertura significa que te van a dar, pero te van a dar a la medida que tú también seas de bendición. Dice la palabra de Dios, porque tú colmarás de bendición al justo. Señor, con tu benevolencia, como un escudo, nos has cubierto por todos lados. Hermanos, si no fuera por la cobertura que tenemos de parte de Dios, ya nos hubieran matado.
ya nos hubieran acechado, ya nos hubieran desolado. Pero Dios siempre ha estado con nosotros en todo momento, cubriéndonos de amor, cubriéndonos con su misericordia, y su cobertura ha sido de bendición para nuestra vida. ¡Qué tremendo! El libro de Lucas nos habla en el capítulo 15, versículo 22, la respuesta que el Padre le dio a sus criados. Lucas 15, 22, versión Torres Amado. Mas el Padre por respuesta dijo a sus criados: pronto traed aquí, y luego el vestido. Mire, esta versión me encanta, hermano. Es una versión católica, me encanta. Mire lo que dice: traed el vestido más precioso que haya. ¿En dónde? ¿Dónde hay cobertura? ¿De dónde podemos sacar la cobertura? Esto no es algo de internet, esto no es algo que... No. Para estar bajo cobertura tú tienes que estar en una casa. Tienes que aceptar que esa es tu casa. Por eso le enseñamos a la gente de nuestro lugar que esta es su casa. Esto no es solamente un lugar de reunión, un lugar de culto. Esta es nuestra casa. Esta es la casa espiritual que Dios nos dio a los de Benecer aquí en Ecuador, en Guayaquil. Esta es la casa que Dios nos dio a nosotros. Por eso aquí es donde usted viene a pedir ¿qué? A pedir cobertura. Porque dice el Padre le dijo al Hijo: aquí denle el vestido más precioso que hay en casa, y ponérselo. Y ponerle también un anillo en el dedo y calzarle las sandalias de los pies. Yo no sé si podríamos cantar una alabanza. Qué hermoso es el Señor. Ahí donde usted está, dígale al Señor: Señor, tú has sido propicio para mí, tú has sido de bendición para mí. Tú has sido de bendición para mí, Señor. Ahí donde usted está, quizá usted perdió algo que Satanás quiso robar. Satanás está bajo su cobertura, bajo ese manto que está ahí. Que lo perdemos muchas veces por ser desobedientes, que lo perdemos muchas veces por ser rebeldes a las ordenanzas dadas por Dios y por sus autoridades. Pero en esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento y me pongo sobre tus alas. Me pongo tal cual dice el libro de los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo: es Dios, esperanza mía, el castillo mío, mi Dios, en quien confío. Póngase bajo las alas del Señor. Cúbrase bajo las alas del Señor. Dígale: Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Y si tú eres varón de casa, toma el lugar y la responsabilidad, porque ser cobertura no es solamente un lugar de privilegio, sino también un asunto de responsabilidad. Si usted es cobertura espiritual, gloria al Señor, entonces sea responsable por lo que usted está cubriendo. Ore por ellos, bendígalos, cúbralos, ámelos, esfuércese por ellos. Ejemplo, eso significa ser cobertura, ser ejemplo. Por eso dice la Biblia que Dios hizo a Adán, al primer hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, porque lo vistió con gloria, lo vistió con luz, lo vistió con vestidos especiales que lamentablemente por causa de la desobediencia los perdió. Bendiga esta mañana, abrácese ahí con su familia, de ese amor. Dígale: Señor, gracias por la cobertura que me estás dando, la cobertura que viene de lo alto, la cobertura de Dios, la cobertura que nunca nos ha faltado. En el nombre de Jesús.
Dios los bendiga.